¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué placer recibirlos arrancando una semana más. Como siempre, me da mucho gusto saludar a Laura Regis, muy buenas noches, en la traducción de lenguas de seña mexicana y por supuesto la información cultural a la orden del día. Acabaron las actividades de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, pero arrancan las que se celebran en el sureste mexicano, allá en Oaxaca, y Noticias 22 está presente, como también lo está en Morelia, que como cada año se viste de cine. Y en Guanajuato capital continúan las actividades del Festival Internacional Cervantino, y en la Alhóndiga de Granaditas es un placer saludar a mi querido amigo Huemantzin Rodríguez con los pormenores de esta fiesta. Hueman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, estamos acá en la Alhóndiga de Granaditas con este hermoso mural representativo de la obra de José Chávez Morado. Vamos a tener para todos ustedes mucho de lo que vimos este fin de semana, que estuvo nutrido. Les Musiciens du Louvre, esta es una de las agrupaciones de música barroca con instrumentos de época más importantes de Europa. Aquí se presentaron con un programa bellísimo, con obras de Händel. También vamos a tener una música popular que tiene que ver con ciertas reminiscencias. Lo que quiero decir es gente de Colombia que está viviendo en Europa, y a partir de ese recuerdo y de esa identidad a la distancia reconstruyen otro tipo de música con elementos. Eso se presentó aquí en la Alhóndiga de Granaditas, y tendremos mucho de la India, música, algo verdaderamente espiritual, y teatro de, bueno, déjenme hacer una pausa. Yugoslavia es otro país invitado de honor aquí en el Festival Cervantino. Más adelante les cuento a qué me refiero. Bueno, qué emocionante, estaremos al pendiente de esta reseña. Por lo pronto, Hueman, amigos del auditorio, ¿les parece bien si arrancamos Noticias 22? Comenzamos. Y ya lo anticipaba, fueron 10 días, más de 1,200 actividades literarias, artísticas, culturales, y llegó a su conclusión la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, y una de sus últimas actividades fue un llamado multitudinario por la paz. Como corolario del Seminario Internacional Los Derechos Culturales y la Paz en la Ciudad, convocado por la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, se dio lectura al documento Cultura y Paz, Declaración de la Ciudad de México, en el marco de la Feria del Libro del Zócalo. El documento, leído en coreano, francés, sueco, catalán, ruso, árabe, portugués, inglés, náhuatl y español, exhorta a los organismos internacionales y a los gobiernos nacionales y locales a impulsar el desarrollo de políticas públicas basadas en los derechos culturales, reconociendo que inequívocamente la cultura hoy forma parte de las soluciones a los grandes desafíos de la humanidad. Mahatma Gandhi nos dijo: no hay camino para la paz es el camino. Por eso suscribimos la presente declaratoria, porque estamos convencidos de que el desarrollo cultural y el pleno ejercicio de los derechos culturales de los pueblos, las comunidades y los individuos son actos profundos de paz, y quizá es la forma más delicada, más sutil, pero también más cierta de emprender este camino que es la paz. Momentos antes fue presentada la memoria Derechos Culturales y Políticas Públicas, reflexiones sobre la gestión 2014-2018 en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como un ejercicio de rendición de cuentas. El secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, enfatizó que la cultura no es un adorno, tiene que ser un ejercicio ciudadano de todas y todos. Ciudad de México ha sido uno de los grandes líderes, una de las ciudades ejemplares en este trabajo, y especialmente en estos 5 últimos años ha hecho un trabajo espectacular para hacer que los derechos culturales estén siendo desplegados al servicio de todas las personas que habitan la Ciudad de México, de todas las personas que viven la Ciudad de México, de todas las personas que visitan la Ciudad de México. El acto, realizado en el Foro Movimiento del 68 y en el que participaron personalidades de la cultura como la activista y gestora egipcia Basma El Husseini, concluyó con un llamado a la paz. Queremos terminar haciendo un ejercicio de memoria que se ha convertido en parte de nuestra identidad,
en nombre de todos los desaparecidos, de todos los muchachos perseguidos en cualquier rincón de nuestro planeta, los invitamos a ponerse de pie y a contar hasta 43. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 30, 31, 42, 43. ¡Justicia! La declaratoria de la Ciudad de México a favor de la cultura y la paz puede leerse en el portal agenda21culture.net. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y a propósito de las personalidades que participaron en esta declaratoria, nos tiene preparada una nota especial el día de mañana César H. Meléndez. Y entre los destacados escritores que se reunieron en esta fiesta editorial, vale también la pena subrayar la presencia de Lina Meruani, quien explora la relación entre maternidad y capitalismo. La narradora y ensayista chilena Lina Meruani participó en Phil Zócalo para presentar el título Contra los hijos, que publicara por primera vez en Tumbona Ediciones y que hoy reedita Penguin Random House. Un ensayo polémico en torno a la maternidad y el papel de la mujer en la sociedad. Este es un libro muy mexicano para mí, en el sentido de que realmente apareció aquí y apareció en una colección que tenía casi todo diatribas, ¿no? Entonces eso me permitió a mí hablar de un tema en el que venía pensando de manera polémica, provocadora, generando un montón de preguntas que tienen que ver con la imposición de la maternidad en las mujeres, incluso hoy. Cómo los discursos están articulados para hacerle sentir a las mujeres que su rol en la vida es tener hijos y criticar a aquellas que deciden o que no sienten, digamos, ese llamado. Y pensar esto también en conexión con la fuerte oposición al aborto y la fuerte oposición a la educación sexual para prevenir el embarazo juvenil o el embarazo no deseado. Entonces partí por ahí con este libro, pero luego en la medida en que fui leyendo, investigando, pensando a través de tanto cuestiones más anecdóticas como estudios más serios sociológicos, fui pensando también en la fuerte imposición no solamente de la maternidad, sino que del deber de ser un tipo de madre hoy. Entonces miré de manera suelta, juguetona también, ciertos momentos de la historia en las que se ha llamado a la mujer al espacio público y por lo tanto no se ha insistido en el discurso de la maternidad, y momentos en que se quiere que la mujer vuelva a la casa y se insiste muchísimo, no solo en la maternidad, sino en un tipo de maternidad. Yo me di cuenta de que la generación de mi madre había sido mucho más libre como mujer madre, profesional, que las mujeres de hoy, que son mis contemporáneas. Y la pregunta fue esa: ¿qué está pasando también con las mujeres que han decidido tener hijos y que de pronto ven que tienen no solo 2, sino que 3 trabajos con los hijos, y que aún teniendo a veces la colaboración o el trabajo compartido con la pareja, tienen mucho más trabajo hoy dentro de lo doméstico? Entonces vi que hay un disciplinamiento muy fuerte del rol de la madre, y tiene mucho que ver también con este contragolpe social de volver a llamar a las mujeres a la casa en un momento en que hay un auge de los discursos conservadores. Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Lina Meruani es una activista que recurre a la literatura para sobrellevar, dice, el peso insoportable de la realidad. En efecto, creo que hay una realidad que casi podríamos decir, usando el cliché, que supera la ficción, ¿no? Es una realidad muy dura, estamos en un momento muy difícil políticamente, socialmente, económicamente. Lo que nos permite la ficción, la escritura, es acercarnos a esos problemas de manera crítica, compartirlos con otros y también intentar imaginar otros escenarios posibles, salir de esta la dureza, digamos, de un momento en que cuesta tener esperanza, e imaginar en la ficción, con el lenguaje, una manera de imaginar que hay salidas para los momentos actuales.
Bueno, declaraciones polémicas, los hijos son exceso de consumismo que está acabando con el planeta, que de esto a la reflexión y por supuesto hay que leer a Lina. Y en otra información, mientras acababa la Feria del Libro en el Zócalo, en Oaxaca se iniciaba la 38ª que se celebra en el sureste mexicano y este es el reporte. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca arrancó actividades este fin de semana en su nueva sede. Para su 38ª edición, el encuentro dejó la Alameda de León y ahora está en el Centro Cultural de Convenciones. Un espacio único, lindísimo, ¿no? Que va a generar unas dinámicas completamente nuevas y reforzará las que ya se tenía en la Filo, ¿no? Esta cercanía entre escritores y autores. Entonces, 400 eventos para todos los públicos, ¿no? Un programa infantil y juvenil y para familias muy fuerte, ¿no? Que es la joya de la corona, ¿no? Y también, por supuesto, una programación de escritores muy importantes como Gilles Lipovetsky o Paul Theroux que nos acompañan en esta edición. En la inauguración estuvo presente Nadia López García, joven mixteca que obtuvo el Premio Nacional de la Juventud 2018 y que ha trabajado temas de discriminación y racismo hacia pueblos indígenas. La poeta escribe en mixteco con la esperanza de preservar su idioma. Oaxaca es muy importante en términos de lenguas indígenas, tiene muchas, ¿no? Y una feria del libro no puede existir si no hay esa presencia, ¿no? Creo que es una tarea pendiente que tenemos un poco todos, sociedad y gobierno, industria editorial, instituciones educativas, promover más la difusión, el habla y la publicación de textos en lenguas indígenas. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Gilles Lipovetsky, quien habló sobre la hiperindividualización de la sociedad y cómo ésta ha incidido en la percepción de la democracia. De la feria creo que por un lado tiene que fomentar la lectura lúdica como acto placentero, pero creo que también pone sobre la mesa los temas importantes y coyunturales del momento en el que vivimos, ¿no? Y por un lado el tema de derechos humanos es importante, hay un ciclo que aborda ese tema y que pretende quedarse fijo ya para todas las ediciones de la feria, y otro que tiene que ver con la democracia y el momento político que vive México. La conferencia completa se encuentra en el Facebook de la FIL Oaxaca. Y de Oaxaca nos vamos a Guanajuato, pero antes vamos a hacer una pausa, así como también lo hizo la cantante brasileña Ava Rocha, que antes de llegar a la fiesta cervantina hace una escala por la Ciudad de México, y con esto nos vamos a la pausa. La cantante y compositora brasileña Ava Rocha viene a México para presentar su nuevo disco, Trenza, en distintas ciudades sedes del Festival Internacional Cervantino, como Mérida, Guanajuato e Irapuato, además de la Ciudad de México. Ese es mi nuevo disco, lo acabo de lanzar hace 2 meses, en junio, y ya estoy muy contenta, es mi segunda gira internacional con este disco. La primera fue en Estados Unidos, ahora la traigo acá. Y bueno, estoy muy contenta porque este es un festival muy importante. Este disco es un disco, se llama Trenza, también porque es una manera de unir, ¿no? Unir nuestras raíces, unir nuestra hermandad. Entonces es un disco muy latinoamericano, ¿no? De hecho hay canciones en español en el disco, y de hecho yo soy mitad colombiana. Yo pienso que yo hago una música de trenzas, ¿no? Una música que mezcla, ¿no? Tanto nuestras tradiciones como los sonidos contemporáneos. En la Ciudad de México, Ava cantará en Departamento, en la Roma Norte, el 23 de octubre. Noticias 22, Irma Gallo.
Momento de dejar cámaras y micrófonos allá en Guanajuato, desde la Lóndiga de Granaditas. Mi estimado Güema, nos dejaste intrigados. ¿Cómo que hay otro invitado de honor en esta edición del Cervantino? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Antes que nada, déjame de contarte que lo que vemos es el mural La abolición de la esclavitud, pintado por José Chávez Morado en 1955, aquí en el interior de la Alhóndiga de Granaditas, que como saben es museo regional y también es sede de la Fototeca de Guanajuato. Desde aquí estamos transmitiendo para todos ustedes el día de hoy y así es, Rafael, tuvimos otro país invitado de honor, aunque Yugoslavia tiene ya algunas décadas de no existir. Este fin de semana tuvimos agrupaciones de Serbia, de Bosnia, Herzegovina, de Croacia, de Eslovenia, así que de alguna manera el país ha estado representado en esa diversidad y en esas diferentes visiones de la nación, de la identidad, pero como lo hemos contado en algunas notas en otros momentos aquí en Noticias 22 de manera particular cuando estaba ocurriendo el Mundial de Fútbol en Rusia, hay ciertas raíces que entregan una identidad soviética en aquellas repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética. También hay una identidad yugoslava que está en la mente de algunas personas que integran estos países en los cuales se atomizó los Balcanes. De eso nos habla la obra que vamos a ver a continuación. El título es ¿Qué es Europa? Es verdaderamente estridente, es muy fuerte, es ruda, porque pareciera que nos está hablando de algo que es muy lejano, pero al igual que Madlinsko lo hizo el jueves y el viernes, nos está hablando de un presente y un presente que ocurre aquí en México. ¿Cómo vive el hombre balcánico, su pasado y su presente? ¿Cómo enfrenta el paso de los migrantes y explora su propia identidad? La península de los Balcanes, al sur de Europa, se compone de un abanico étnico y religioso enmarcado por conflictos territoriales y fronterizos. Para el director serbio András Urban, el arte es una forma que le permite retratar la realidad que enfrenta su país y compartirla con el mundo. Así, lo muestra en su propuesta escénica ¿Qué es Europa? Un ritual de guerra. Az alapján ez végül is tehát a Jugoszlávia szétesését, illetve az emberi képmutató viselkedést ezzel kapcsolatban vizsgálja, illetve vizsgálja ezekben a balkáni térségekben újra létrejött országokban élő és közép-kelet-európai embereknek mondjuk Európához, nyugathoz való viszonyát, illetve ez fordítva is, tehát a nyugatnak a viszonya hozzánk, ha úgy tetszik. Én azt gondolom, hogy ez egy erőteljes, érzéki előadás, élő zenével, kegyetlen őszintességgel, egyértelműen, tehát a jelenetekből egy erőteljes szabadságárat, illetve hát egyfajta erőszakos, diszkriminatív magatartás az, amit fölmutat folyamatosan. Presentada a manera de concierto de rock con una mezcla de documental y performance, esta obra de teatro se inspira en los ensayos ¿Qué es Yugoslavia? Castigo y Viaje al Berlín del novelista y dramaturgo Laszlo Begel. La comunidad musulmana, el conflicto religioso y fronterizo, además de la ausencia del cumplimiento de los derechos humanos, fueron temas que se abordaron en el escenario y se compartieron con el público de la capital cervantina. Boszniában elsősorban ugye úgy jelenik meg, mint egy olyan multietnikus közösség, ahol eleve ugye szerbek, horvátok és bosnyákok élnek. Tulajdonképpen ezekről a tartalmakról is szól az előadás, egyéni emberi szintre lebontva, tehát ez egy olyan ország, ugye, ami folyamatos, tehát nagyon közel, még cipeli a hátán a háborús élményeket, háborús bűnöket, és hát tulajdonképpen ebbe él továbbra is. Mivel ugye Jugoszláviáról is van szó, Jugoszlávia széteséséről, tehát az a fajta képmutatással való szembesülés, ugye, ami megjelent, tehát amikor az emberek ugye hazafiként egy nap alatt megváltoztatják a viszonyulásokat, és egész más értékeket kezdenek képviselni, és így válnak ugye domináns faktoraivá a társadalomnak. Tehát ezzel való
Noticias 22, Karen Rivera. Verdaderamente esta obra fue algo que confrontaba al público, igual que Mlaninsko. Tal vez sea de lo que hasta el momento tenemos en el Festival Internacional Cervantino, lo que más ha puesto al público mirándose a un espejo en eso que ocurrió en los Balcanes, preguntándonos si hoy no hacemos esto en México, tanto con la caravana de inmigrantes que en este momento cruza parte del país, como con otros mexicanos, de qué forma nos referimos y nos miramos con los que están enfrente de nosotros mismos, ¿no? Realmente ha sido algo que quedará en la memoria del festival, estas dos obras y la forma en la que hablaban del otro, del que está junto a uno mismo. Bueno, continuamos con teatro, en este caso de Georgia, de este país que está al pie del Cáucaso, donde nació José Stalin, viene una versión de William Shakespeare. Vamos a ver de qué se trata. Con la dramaturgia del célebre William Shakespeare y la dirección de Levan Suladze, el Teatro Estatal de Drama Cote Margianishvili presenta Como gusten, obra escrita hacia 1599. La premier de este montaje se realizó en el Teatro The Globe de Londres en 2012 y fue descrita por el periódico The Guardian tras recibir una ovación de pie por parte del público. Si todo el teatro de Georgia se acerca siquiera al nivel de la compañía Margianishvili, entonces ahí el trabajo del crítico teatral debe ser el más codiciado del país. La propuesta del azaroso conflicto de amor y enemistad entre dos hermanos se plantea también como una reflexión sobre el trabajo escénico. And it's about backstage, how people maybe don't like each other, but then on the stage they are together. How they love each other, but they hate on the stage. And everybody wants to know what happened in the backstage, and it's about theater. You know, about love, right love, how to love theater. Because sometimes actors love themselves in the theater, not about partners, not about the things about, oh, how am I great or no, have I... and this performance is about love of theater. Fundado en 1928 por Cote Margianishvili, la compañía representa una de las más largas tradiciones escénicas en Georgia. There are several clues in the performance, the short sentences that you will remember forever. I also, for example, think that it is love and to be very bold in everything that you are sure, to be bold in love, in approach to your people around, to be very clear towards life and simple. Levan always says, we are working for audience. We are not working for ourselves only. So if we are working for them, then it should be very social, very open, social in different meanings of this word. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, del teatro de Georgia nos vamos ahora a la música barroca con Les Musiciens du Louvre. Esta es una de las agrupaciones más importantes de música clásica, de música barroca, y aquí he presentado un programa verdaderamente hermoso en torno a la obra de Georg Friedrich Händel. Fundada en 1982 por Marc Minkowski, la agrupación francesa de música antigua, Les Musiciens du Louvre, está considerada como una de las mejores orquestas en el repertorio barroco que toca con instrumentos de época. Desde el anuncio del programa del Cervantino, la presencia de esta orquesta se esperaba ya como uno de los platos fuertes. En 2007, Minkowski invitó a sumarse a la agrupación al clavecinista italiano Francesco Corti, quien ha visitado México como director de Les Musiciens du Louvre. El programa que presentaron en el Teatro Juárez fue Crudel Tirano Amor, con obras tempranas de Georg Friedrich Händel y de Giovanni Benedetto Platti.
El programa está basado en 3 cantatas de Händel, del joven Händel, que escribió en Italia. Son 3 cantatas que van súper bien con la voz de la solista, de Arianna. Y también lo que me parece interesante es volver a un repertorio que la orquesta hizo en sus primeros años de vida, hace más de 30 años. La orquesta hacía mucho repertorio francés barroco y mucho Händel, entonces me parecía importante que en el estreno de la orquesta en México volveríamos a hacer este repertorio que es realmente un poco el core de la orquesta. En el concierto estuvieron invitados la soprano italiana Arianna Venditelli, considerada una de las mejores de su generación y su especialidad, y el oboísta Emanuel Aporte. El programa es también una delicia para los seguidores de Händel, quien a su paso por Italia, antes de alcanzar la fama en Inglaterra, aprendió géneros y creó sus principales rasgos sonoros. Interesante, parte de su técnica era reciclar lo que había compuesto. Y en sus años italianos, Händel compone muchísima música nueva que va reciclando y reciclando y reciclando durante toda su carrera. Música instrumental también de Händel joven, unos concerti grossi, que es un género que aprendió realmente en su estancia en Italia. Entonces me parecía muy interesante eso para la orquesta. La obra final fue la cantata Delirio amoroso dal giorno fatale, impresionante que permite el lucimiento vocal y que lleva a un amante hasta el mismo infierno tras su amor. Es un equilibrio, es una mezcla entre nuestra sensibilidad moderna y la información histórica que sabemos. Hay las cosas que no hacen humanos son siempre la misma, y esas son cuerdas que fácilmente un compositor de talento puede tocar. Como descender al infierno por amor. Claro, eso es, y quedarse ahí además. Bueno, la bella y talentosa soprano italiana Arianna Vendinetti, ella dio un concierto fabuloso. Lamentablemente nosotros no podemos compartir imágenes con todos ustedes porque la Musicien du Louvre no dio los derechos de grabación de esa parte del concierto, así que se queda únicamente en la anécdota, lamentablemente. Hacemos un corte y después de él continuamos aquí en vivo en Guanajuato con más del Festival Internacional Cervantino. Continuamos aquí en la Lóndiga de Granaditas, estamos en vivo en Guanajuato para llevarles a todos ustedes los detalles de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Hemos hablado de teatro en nuestra primera parte del enlace desde Guanajuato. Vamos a continuar con más oferta teatral de diferentes partes del mundo. En este caso viene de Japón. Son 2 personas que están en el escenario, él y ella, que no dejan de moverse, que no dejan de hablar, que son una pareja y que están entre la neurosis, el amor, la lejanía, la cercanía. Este es un día cualquiera. ¿Cómo se enfrenta a una pérdida? ¿Cómo se vive después de ella? En 2011, Japón sufrió la muerte de miles de sus habitantes a consecuencia de un terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter y un tsunami con olas que alcanzaron hasta 10 metros de altura. Esta situación llevó a Mikuni Yanaihara a realizar durante año y medio una investigación con familiares y amigos de las víctimas. Tristeza, dolor, soledad fueron algunas de las emociones que abundaban en los testimonios que reunió y que decidió utilizar para crear Un día tranquilo, obra de teatro en la que una pareja se enfrenta a la muerte. そうですね、記憶っていうことと、それが過去の記憶、未来の記憶、今の記憶ってあると思うんですけど、その記憶っていうことを常に大事に思いながら生きている意味を探しています。Yanaihara exige a sus personajes movimientos y actuaciones hasta el punto de dejarlos sin respiración, y lo hace con la intención de demostrar lo que significa estar vivos. Para ella, vivir es llevar al extremo las emociones.
この作品、70分ぐらいの作品なんですけれども、すごく短いんですけれども、私は三國さんが表現したいことをとにかく声と体で全力で、本当にこの、70分が終わる頃にはもう本当に倒れてもいいぐらいの全力でやることを心がけています。Con una escenografía que incluye 400 casas en miniatura que hacen alusión a los hogares japoneses y la videoinstalación, la directora de la compañía P invita al público a pensar en lo más cotidiano de la vida, desde el ladrido de un perro hasta el sonido de una campana. 生きていく意味はどこにあるのか、なんで生きていくのかっていうことは常にみんなが探していることだと思うんですけれども、それを見つけるために私たちは死者とつながっていくんではないかっていうふうに思いながら作品を作ってます。Noticias 22, Karen Rivera. Bien, con este paneo que hace nuestro compañero Javier Contreras, alcanzamos a ver que en el centro de esta alhóndiga hay una enorme Catrina en cartonería, porque recuerden que Aguascalientes es el estado invitado de honor y hay una exposición en torno a José Guadalupe Posada, así que próximamente aquí en Noticias 22 desde Guanajuato tendremos para ustedes algo que tiene que ver con este excelente grabador. Bueno, del teatro de Japón nos vamos ahora a la música de la India. Ella es Risha Agarwal. Ella dice, los poemas que, aunque no los escribí yo, pero siento como si yo los hubiera escrito, les pongo música y los canto. Ella se refiere a los poemas sufis y se presentó en el teatro, en el Templo de la Valenciana. En el Templo de la Valenciana se tenía previsto ofrecer un concierto con la agrupación Saffron, que vendría de la India. Lamentablemente canceló por causas de fuerza mayor, vinculadas a la salud de uno de los músicos. Se notificó al público hasta el instante mismo de la entrada al recinto cervantino. La cantante Rashmi Agarwal, quien se presentaría un día después, llenaría el vacío dejado por Saffron. Ya en el interior del templo, quienes estuvimos ahí, fuimos testigos de un enlace espiritual más allá de fronteras o religiones, pues la cantante, acompañada por 3 músicos y 2 percusionistas, abraza su tradición del Indostán, como se le llama al subcontinente indio, que abarca a más países y regiones que solo la India. Agarwal cantó poemas sufi de amor y fe. It's a connect which you build as you sing along. And when the audience gets connected with you, with your singing, then you enjoy the performance more, the audience enjoys it more, and yes, the spiritual connect. En uno de los temas, Agarwal invitó al público para que cantara con ella. Enseñó a pronunciar Mashkelande, palabra que debíamos repetir cada ciclo, pues a través del canto enervante invitaba a acercarnos felices a Dios. It's a prayer and it's a celebration. One celebrates, how do you say it? Mast Kalandar, when you get intoxicated with the love of the divine. So you dance in a trance. Permitirse tocar por la filosofía sufi que se remonta a los primeros años del Islam, acompañada por sonoridades de la India, nos invitaba a una comunión más allá de lo religioso. Agarwal dice, si amas lo humano, puedes amar a Dios. El interior del Templo de la Valenciana fue una espiral que en círculos subía y bajaba para conectar polos interiores. Because this is a church and whatever I'm singing is mystic. It is spiritual music. So the spiritual connect gets the better. It is better here than anywhere else. The temples, the mosques and the churches, they vibrate with spirituality. So it for me it was a blessing that I was singing soulful and mystic music in this church. Es cierto,
Hubo molestia entre algunas de las personas que compraron su boleto y no les avisaron del cambio, pero el concierto fue más una experiencia espiritual que recordaba la búsqueda de Dios, cualquiera que sea su nombre o el color de su piel, es la búsqueda de lo mejor de nosotros mismos. Por eso la guerra no es afuera, con el otro, ni con el diferente. La guerra es interna, entre la mente y el corazón, para lograr la felicidad. Bueno, nos preguntaban de la Catrina, ahí está de nueva cuenta para que la vean bien, está grandota, lo que pasa es que la alhóndiga es mucho más grande. Bueno, esto que comentaba en la nota, que de pronto la gente llegó al Templo de la Valenciana y lo que iba a ver no ocurrió, sino era otra cosa, ha sido la segunda ocasión que ocurre en este Festival Cervantino. En este momento, nuestro compañero Víctor Gaspar está en una de las actividades del festival, en donde de misma manera la gente ya dentro del lugar, ya en sus lugares, les indican que a quien iban a ver no llegó. Entonces, por así decirlo, es la tercera ocasión. El día de mañana nuestro compañero Víctor Gaspar nos contará un poco de esto que ha ocurrido aquí en el Festival Internacional Cervantino. Ahora nos vamos con música de Colombia en la Alhóndiga Granaditas. El ritmo lo llevaron ellos. Pilotos de su propia aeronave musical, Rafael Espinel, Natalia Gantiva y Felipe Deckers interpretaron sus éxitos que dieron la vuelta al mundo y que por primera vez se estacionaron en el Festival Internacional Cervantino. De origen colombiano, estos músicos, acompañados por la tambora, las maracas, el saxofón y una gaita, así como por los sonidos afrocolombianos de hip hop y punk, invitaron a sus espectadores a viajar por la ruta de sus orígenes y por su propuesta sonora actual. Que nos encanta mezclar las imágenes, hacer juegos de colores y todo eso, y eso es un poco lo que van a ver en escena. Hay mucho movimiento, es una explosión, somos muy enérgicos, nos encanta compartir. Lo más importante para nosotros es compartir con la gente, entonces sí nos gusta ver a la gente a los ojos, sí nos gusta interactuar con la gente, entonces tenemos interacción con el público. Muchas veces que intentaron ponernos una etiqueta, hubo una que más o menos se acerca a lo que somos. Y fue una vez que tocamos en Inglaterra, en Trafalgar Square, y fue el Punklore. O sea, es una mezcla de punk y clore. Esta agrupación, que se creó en Bruselas, capital belga, grabó 3 materiales discográficos: Pelado, Vivo y Despegue. Las melodías candentes, lentas y al mismo tiempo electrónicas de este último sonaron en la Alhóndiga de Granaditas. Sin etiquetas, sin fórmulas, con honestidad y un mensaje de libertad, la Chiva Gantiva piloteó su concierto hasta el final. Pero sí estamos en contra de estar en contra, realmente, pero no nos gusta estar en etiquetas, eso sí está claro, ni encasillarnos, porque uno está en este mundo todo el tiempo cambiando y nosotros también nos gusta no cerrarnos puertas y nos gusta ser curiosos. Noticias 22, Karen Rivera. De esta manera llegamos al final de nuestra transmisión en vivo desde Guanajuato, en la Alhóndiga Granaditas, con las actividades del Festival Internacional Cervantino. Rápidamente les cuento, el día de mañana tendremos música con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, tendremos algo más de teatro, exposiciones, así que no se lo pierdan. Además estamos trabajando en muchos reportajes y cosas que nos permite el festival y la propia ciudad de Guanajuato. Nos despedimos, hacemos una pausa y al regresar nuestros compañeros estarán en Morelia transmitiendo, dando cuenta de lo que es el Festival Internacional de Cine Morelia, que también se va a poner bastante bueno a lo largo de esta semana. Nos vemos pronto.
Bueno, ya lo anticipaba Huemanzin Rodríguez, es momento de irnos a Michoacán, allá en la capital. Se viste de fiesta con el séptimo arte. Julio López, Óscar Cortés y Salvador Perches nos tienen el reporte completo de esta fiesta cinematográfica. Julio, vamos contigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Arrancó la 16ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia con días soleados por la mañana y por la noche muchísima lluvia. Se presentó el director Damien Chazelle con su más reciente película El primer hombre a la luna y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca de este proyecto. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. Muchísimas gracias por esta entrevista. Has estado con 2 películas, has alcanzado, digamos, la cumbre en Hollywood. ¿Qué esperas de este tercer largometraje? Well, you know, this film did feel like an altogether different challenge. I think I was excited to do something different than what I had done before, and to work with someone like Josh for the first time. You know, this sort of writer-director collaboration was really something both new to me and incredibly exciting, and also I think necessary on a movie of this scope and this scale, you know, I think helped make it a special experience, altogether different from previous experiences. ¿Qué complejo fue hacer una historia basada en hechos reales, tomando en cuenta, y como ya lo decía Josh, que tienes un personaje hermético y que además se basaba en un hecho del cual nos han revelado todos los secretos, ¿no? Seguramente la NASA tiene todavía mucha más información guardada. Well, I think it is one of these sort of iconic events that people think they know and really don't know at all. That was sort of my discovery when I started reading Jim Henson's book that Josh did such a brilliant job of adapting. Just the revelations in there about how dangerous it was, about what Neil himself was going through. Neil Armstrong and his wife lost their daughter right before he became an astronaut. That's something no one knew about. Even people close to Neil didn't know. It was such a tightly guarded secret. And so trying to think of how that might have informed his journey to the moon, to me, is fascinating, and that's what made me want to make the movie. And it was something that Josh then built upon in his own research. Josh, you know, took Jim Henson's book as a starting point, but went even deeper, spending years really talking with the Armstrong family, talking with people who worked with Neil, visiting every place that Neil lived, just really trying to get at stuff that was not in the historical record, and adding new insight into the character. So I think we wind up in the movie with actually a portrait of Neil Armstrong that's radically different than what people think they know about Neil, a portrait of his family, and by extension the entire community of astronauts that's different than what we think we know, and a portrait of the lunar mission that's different than the official version that's been sort of recorded in the history books. Yeah, we knew this was going to be provocative because we knew that some people were going to see the film and say, well, that's not Neil Armstrong. I know that's not Neil Armstrong, and yet, you know, we were really going deep on the research, and we couldn't have done it without Jim, without his book, and without Mark and Rick Armstrong, Janet Armstrong, and then, you know, all sorts of colleagues of Neil's who really gave us insight into who this guy was and how these things happened. You know, it's one of these things where you know the ending and you think you know the story, but actually you don't know anything about the story. It's all surprising, and we were continually surprised, I think, as we were moving along our journey over the course of the last 4 years, discovering who this man was and how he got there. Mi compañero Salvador Perches Galván tuvo la oportunidad de platicar con el director José Manuel Cravioto a propósito de su película Olimpia, que tiene como contexto el movimiento estudiantil de 1968.
La memoria colectiva que guarda la Filmoteca de la UNAM en el caso de El Grito se sigue revisitando, como lo hace de una manera muy solvente José Manuel Cravioto en su película. Toma materiales de archivo y los junta con filmaciones originales que hizo de ficción, construyendo un discurso que sigue siendo universitario sobre el movimiento. Olimpia está hecha a partir de mucho material que existe en El Grito, material fotográfico, material fílmico. El material en movimiento viene todo exclusivamente del Grito, que justo era utilizar ese material para revalorarlo y reutilizarlo por medio de la ficción. Si esto lo publica la prensa, cancelan las Olimpiadas. El eje principal es la toma del ejército de la UNAM, pero es la historia más humana. Se concentran en 3 protagónicos, en 3 estudiantes que se meten a las brigadas, y entonces ver la historia desde adentro, desde los ojos de ellos. Los últimos estudiantes fueron sacados de la ciudad universitaria y los han ido trepando a camiones verdes y les pegan. Decidimos, para mezclar la ficción y el documental en un mismo universo, utilizar la técnica de animación llamada rotoscopía, que básicamente es intervenir cada cuadro ya sea manualmente o digitalmente. Entonces realmente toda la película está dibujada encima de lo que filmamos y de los materiales. Entonces justo fue un trabajo actoral distinto para poder llegar a lo que queríamos, para finalmente hacer una película de animación. Con respecto a su retorno al festival, Cravioto comenta: la programación que tiene el festival, que es poderosísima, unos directores increíbles a los que admiro y respeto demasiado, además de los invitados. Estamos muy contentos de llegar allá a presentarla. Creo que es un gran momento para Olimpia y para el Festival de Morelia que haya sucedido esto. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Es bien conocido por todos que el alma y corazón de este encuentro cinematográfico es la competencia oficial. Ahí se presentó la película Museo, el más reciente trabajo del director Alonso Ruiz Palacios, protagonizada por Gael García y Leonardo Ortiz Gris. Vamos a verlo. Vuelves a tocar una pieza y te largas a tu casa. Museo es el segundo largometraje del director Alonso Ruiz Palacios, una película que retrata el robo al Museo Nacional de Antropología e Historia, perpetrado por 2 estudiantes de veterinaria la Navidad de 1985. Esta es una historia que nosotros nos inventamos en base a esa anécdota, en base a aquello que sucedió y con muchos elementos de los que se sabía acerca de los personajes, pero muchas de las cosas, sobre todo donde creo que le pudimos haber atinado, es en las cosas que nadie sabe qué es lo que sucedió. Por varias razones fuimos tomando la decisión de separarnos de la historia real. Quizás los primeros tratamientos eran más apegados a la historia real del robo, pero nos fue conduciendo la ficción por otro camino, porque nos interesaba más enfocarnos en ciertas cosas y eso implicaba cambiar algunos de los hechos, también por el hecho de que las familias de los ladrones reales no quisieron estar involucradas con la película. Este hecho es mencionado brevemente en el documental Bellas de Noche de la directora María José Cuevas. Durante la película, la vedette conocida como Princesa Yamal habla de cómo se vio involucrada en el robo. Su testimonio fue utilizado para desarrollar el guión de Museo. ¿De dónde empieza una idea? Nadie puede saber por qué alguien hizo lo que hizo, más que la persona que lo hizo. En lo que indagábamos, mucha gente se fue acercando a darnos su versión de quiénes eran estos 2 chicos de satélite, cómo eran. Y bajo una descripción que contradecía la otra, fuimos construyendo a estos 2 personajes, además de que Manuel y Alonso pues le metieron de su lápiz, ¿no? En este filme se extrañan los momentos oníricos o poéticos siempre presentes en los trabajos anteriores del director. Nuevamente el color se convierte en un elemento narrativo de la historia. Lo filmamos en 35 milímetros, ¿no? Que es una película que también el tema y el estilo que queríamos usar nos decía que teníamos que tener otro formato, ¿no? Que no fuera digital, una película que se sintiera con textura, como más de otra época, ¿no?
Es curioso el caso de esta película, pues su estreno comercial se va a dar paralelamente a su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia y a finales de año llegará a YouTube Originals. No sé qué hicimos todo esto. Noticias 22, Julio López. Por nuestra parte es todo, pero recuerden que en nuestras redes sociales y en noticias22.tv tenemos mucha más información. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que ya está en Morelia, siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta 16ª edición del Festival de Cine. Y nos vamos a ir con música. Nada más para recapitular, el estreno de museo es este fin de semana, para darnos una vuelta y apoyar, por supuesto, a Ruiz Palacios con el cine mexicano. La música de Son 4 que estuvo en el Cervantino, para que no se queden con las ganas de disfrutar cómo suena esta agrupación mexicana. Nos vemos mañana, hora de costumbre, Noticias 22.